¿Qué tal? ¿Cómo están? Damos inicio ahora a nuestra séptima clase de este curso introductorio, intitulada La doctrina de los ciclos. En esta clase lo que vamos a hacer es tratar de explicar cómo es el proceso evolutivo de una humanidad, cómo realmente ocurre, qué es lo que ocurre y sobre todo cuánto dura. Ustedes se van a ver sorprendidos de la cantidad de tiempo que toma el proceso que llamamos la evolución de una humanidad. Es algo bastante prolongado. Digamos en este particular caso que el comienzo de nuestra humanidad, que fue realmente a nivel sutil, como vamos a explicar posteriormente, tuvo lugar aproximadamente hace 65 millones de años. De manera que de lo que estamos hablando acá es de una enorme cantidad de tiempo, medido naturalmente por los parámetros de tiempo que nosotros utilizamos. En el mundo objetivo, en el mundo físico, el tiempo tiene pasado, presente y futuro. Es tiempo lineal que se llama. ¿Por qué? Porque es parte de un proceso objetivo, de un proceso que es inevitablemente tridimensional. Convendría sacarse de la cabeza la idea de 4 dimensiones o 5 dimensiones cuando se habla de mundos sutiles, puesto que en los mundos subjetivos, que son las esferas sutiles que tiene la Tierra, el asunto del dimensional no interviene de la misma manera, porque es algo subjetivo, no es algo objetivo. Las cosas objetivas pueden ser medidas en términos de alto, ancho y largo. Eso es lo que tenemos, 3 dimensiones. 4 dimensiones son inexistentes en ese sentido. Y Madame Blavatsky lo deja bien en claro en la doctrina secreta. No se puede, en otras palabras, considerar dimensión en algo que es de orden subjetivo. En el caso específico del desarrollo de una humanidad, como ya dije anteriormente, comienza de manera muy sutil y se divide, según se nos dice, en 7 períodos evolutivos que en teosofía se conocen como razas raíces. A mí el término raza raíz no me entusiasma mucho porque tiene ciertas confusiones con respecto a la parte étnica, digamos, que también por supuesto interviene en este proceso. Pero yo le habría puesto, mejor dicho, períodos evolutivos en los cuales la humanidad va avanzando gradualmente hasta llegar a su punto de iluminación global. Pero como ya dije anteriormente, esto va a tomar decenas de millones de años. Se nos dice que la primera raza raíz o primer proceso o periodo evolutivo tuvo lugar hace aproximadamente 65 millones de años atrás. A ese periodo se le llama en la nomenclatura teosófica la raza raíz, primera raza raíz, la polar, según se nos dice. La razón del nombre aparentemente viene del hecho de que la Tierra gira de una manera específica sobre su eje. No es un giro parejo el que tiene sobre el eje, sino que gira de una manera tal que describe, como quien dice, un círculo en el espacio. Si hubiese un eje, digamos, que atravesara de polo a polo, del polo norte al polo sur, ese eje sobresaliendo del polo norte describiría un círculo en el espacio. Esta especie de balanceo que tiene la Tierra en su giro sobre su eje demora aproximadamente 25.000 años en completarse un círculo, esencialmente. Pero no solamente gira la Tierra en un sentido de que el eje se mueve de esta manera, sino que además se va inclinando gradualmente. Se va inclinando y se va inclinando de una manera tal que los polos van cambiando de posición. Eso es más prolongado aún, según se nos dice. Y hace más o menos 40, 50 millones de años atrás, donde ahora está el Ecuador, estaban los polos antes. Y por esa razón entonces se le ha llamado a esa época la época polar. No porque realmente tenga nada que ver con los polos actuales, sino que por esa razón se le ha dado ese nombre. Ahora, los cuerpos que tenía el ser humano en esa época no eran como los cuerpos que tenemos ahora. Se nos está hablando aquí de, como quien dice, pequeñas nubecillas prácticamente. No había una forma que podíamos llamar similar a la forma humana, no lo había. Lo que había eran como estas nubes hechas de materia astral, esencialmente. Pero eran fundamentales para los primeros pasos que las mónadas humanas, que el verdadero ser humano que somos nosotros, que ya hemos explicado en las secciones anteriores, tuvieran su primera experiencia con respecto al contacto con materia densa. Para las mónadas que están en el plano monádico,
La materia astral, que para nosotros es sutil, para las mónadas es extraordinariamente densa. Y era necesario que tuvieran la experiencia de, en alguna forma, habitar estos cuerpos hechos de materia que, repito, para ellos era densa, aunque sea para nosotros sutil. Materia astral, esencialmente. La forma de reproducción, naturalmente en esa época no había género de ninguna especie, no había sexo de ninguna especie. Eran totalmente andróginas, por supuesto. La forma de reproducción, según se nos asegura, era por simple división, es decir, que una nubecilla, digamos, venía en un cierto proceso que es difícil de explicar, pero que es muy similar al proceso que tienen las células como se reproducen, por simple división o mitosis, como se llama, en que se produce una serie de fenómenos dentro de la célula que hace posible que la célula como que se infle y entonces se transforma en dos y finalmente se separa y tiene dos. Lo mismo ocurría con estas nubecillas, se partían en dos literalmente y esa era la forma de reproducción que tenían para crear nuevos cuerpos, para que otras mónadas vinieran también a ocuparlos. Y este proceso duró, según se nos dice, 25 millones de años. Ahora, lo importante de recordar es que cada uno de estos periodos, esencialmente, tenía que desarrollar un aspecto de conciencia. Porque todo esto está normalmente predicado en la idea del desarrollo de la conciencia. Esa es la idea. Recordemos que las mónadas humanas son divinidad. Metafóricamente hablando, chispas de la llama divina. Pero divinidad sin conciencia, ese es el problema. Y entonces la oportunidad que se les da es para desarrollar esa conciencia divina con todos los poderes y la sabiduría que son inherentes a lo que es algo divino. Y en consecuencia para ello hay que darles la oportunidad de las experiencias necesarias en planos de mayor densidad, porque esos planos de mayor densidad ofrecen naturalmente mejor oportunidad de avance, puesto que la densidad representa dificultad y restricción, y es en el afán de salir de esa dificultad y de esa restricción, de superarla, por así decir, en donde la mónada va desarrollando su capacidad interna de conciencia divina. Bajo condiciones fáciles, en el plano monádico, en donde realmente está anclada la mónada humana, no va a aprender nada en términos de desarrollo de conciencia. Pero si se la pone, vuelvo a repetir, en condiciones de restricción y limitación, ahí entonces empieza a sacar de dentro de sí todo ese potencial divino que es verdaderamente extraordinario en términos de poder, sabiduría y amor, que es un factor esencial también para el desarrollo de lo que es la conciencia divina. De modo que esta experiencia primera de los mónadas, por así decir, en los mundos inferiores, específicamente en este caso con material del mundo astral, era absolutamente necesaria para prepararla para entrar a niveles todavía más densos, representados por el mundo físico y los vehículos que el mundo físico podía ofrecer. Pero para prepararla en ese sentido se tomaron 25 millones de años, una gran cantidad de tiempo, evidentemente, de acuerdo con nuestras mediciones de lo que es tiempo lineal. Ahora, una vez que se llegó a ese punto en que ya se había completado lo que se podía aprender en cuerpos hechos de materia astral, gradualmente esa primera raza raíz, o la polar como se le llama, se fue transformando en la segunda raza raíz. Entendamos bien que no se trata de aquí un proceso en que algo termina y algo comienza inmediatamente después, completamente diferente, no. La ley de gradualidad es una de las leyes fundamentales del universo. Es importante tener siempre en cuenta que en el universo no existe nada brusco. Todo lo que se hace a nivel universal, en términos del proceso de desarrollo, del plan divino, se hace siempre de manera gradual. Es como una ley que existe en el universo. ¿Por qué? Porque es lo apropiado y es lo que da resultados. Hay un gran pragmatismo en todos estos procesos que han sido diseñados. Es imposible siquiera pensar en cuánto tiempo atrás, porque ha habido antes de nuestra humanidad millones de humanidades en las cuales se han empleado los mismos métodos de desarrollo que se emplean en la nuestra, porque son los que eventualmente dan resultado. Y entre los métodos que existen en este proceso de desarrollo está, como dije anteriormente, la gradualidad. Nada se hace bruscamente aquí, todo siempre es gradual y va gradualmente cambiando de un punto a otro. En el caso específico que estamos hablando, la mónada humana va gradualmente transformándose, aumentando su grado de conciencia y entrando a un proceso en que ya tendrá ahora cuerpos un poco más densos. Van a ser cuerpos hechos para esta segunda fase, que se llama la hiperbórea, segunda raza raíz. Van a ser cuerpos hechos de materia física, pero no densa, vale decir, van a ser hechos de materia etérea,
o materia etérica, como se le llama también. Recordemos que el plano físico, al igual que los otros planos del universo, consta de 7 subplanos, vale decir, de 7 tipos de materia diferente, que es considerada técnicamente física. De esa solamente vemos, vamos a repetir lo que ya hemos explicado en clases anteriores, para recordar un poco, recapitular un poco. Vamos a entender que en la escuela se nos enseñan 3 tipos de elementos: sólidos, líquidos y gases. La ciencia exacta, como llaman, o empírica, para ahí, porque no tiene forma de medir otros tipos de materia y comprobar su existencia. Sin embargo, es razonable suponer que, por ejemplo, si hablamos de gases y se acelera la tasa vibratoria de esos gases a una medida mayor de la que es conocida y de la que es detectable, no es razonable suponer que esa materia va a desaparecer. Lo que sí es razonable suponer es que va a continuar existiendo, pero más allá de la percepción de los órganos humanos, de los ojos específicamente en este caso, o de cualquier instrumento de medición que tengamos en este momento. Pero no existe razón alguna, ni es razonable suponer bajo ningún punto de vista que la materia, porque a uno se le aumenta la tasa vibratoria de los átomos que la componen, esa materia va a desaparecer. Una cosa bien clara, que es evidente que tiene que continuar existiendo, aunque no sea percibible por nosotros ni por nuestros instrumentos. Estos cuerpos, hechos ahora de materia etérica, vale decir, de materia física, la parte del mundo físico que no vemos, que es el 60%, estos cuerpos ya empezaban a tomar un poco más la forma de lo que eventualmente sería el arquetipo del cuerpo humano actual, vale decir, en términos de un tronco y extremidades y cabeza. Pero todavía la cosa muy vaga y sin solidez, puesto que se trataba estrictamente de material etéreo o etérico, fundamentalmente. De manera que, y eso continuó por cerca de 20 millones de años. Yo sé que estas cifras les pueden a ustedes llamar la atención y les pueden incluso poner a dudar de que las cosas necesiten de tanto tiempo realmente para llegar al punto que tienen que llegar. Sin embargo, eso es lo que se nos asegura en la doctrina secreta. Son procesos muy lentos, porque lo que se está logrando es de una enorme envergadura y en consecuencia precisa de muchísimo tiempo para lograrse de manera perfecta. Recordemos que la naturaleza no está interesada en el tiempo, no tiene que marcar relojes en ninguna parte. La naturaleza solamente está interesada en resultados, y para eso se va a tomar todo el tiempo que le estime necesario. Si son 20 millones de años, no le puede preocupar menos. Va a usar los 20 millones de años, pero va a producir un resultado perfecto. En todo nivel de desarrollo, la naturaleza actúa exactamente de esa manera. Por ejemplo, es imposible que un diamante se produzca de la noche a la mañana. Un diamante, hay varias formas de cómo la Tierra produce diamantes. Una de ellas, y la más conocida, es un trozo de carbón que gradualmente se va cristalizando bajo ciertas condiciones de temperatura y de desplazamientos terrestres o como sea. Ese trozo de carbón se va cristalizando hasta transformarse esencialmente en lo que llamamos un diamante, que una vez cortado y pulido pasa a ser la expresión más elevada de la evolución mineral. Todos sabemos lo que vale un diamante, la maravilla, cómo refleja la luz, lo hermoso que es una vez que está cortado y viene todo eso, y además la enorme dureza que tiene una gran capacidad de solidez. El diamante es la cosa más dura que se puede cortar porque, vuelvo a repetir, es la expresión más elevada de la evolución mineral. Pero, ¿cuánto toma para que un carbón se transforme en un diamante, un trozo de carbón? Son miles de años, esencialmente. Por lo mismo anterior, por la ley de la cual hablé anteriormente, que es la ley de gradualidad. Para que las cosas sean perfectas y lleguen donde tienen que llegar, a su desarrollo máximo de su potencial, tienen que ser gradualmente tratadas. El proceso siempre es lento, pero seguro, y siempre la naturaleza logra lo que quiere, que es la perfección. En este caso estamos hablando de la perfección de la conciencia humana, la conciencia divina, literalmente. La conciencia humana se transforma eventualmente en conciencia divina, pero eso va a tomar bastante tiempo. Ya dije, 20 millones de años. El proceso de reproducción también cambió. Ahora ya no fue simple división, como sería en el caso de las células, por ejemplo, o mitosis celular. Ahora, según se nos asegura, los cuerpos exudaban un segundo cuerpo.
de los cuerpos como que salía otro cuerpo, fundamentalmente, una especie de exudación que hacía posible entonces el proceso reproductivo. Pero aún estamos hablando de androginia, no existía todavía la cuestión sexo. Esencialmente no la podía haber, puesto que los cuerpos estos no eran densos, no eran cuerpos de carne, vuelvo a repetir, sino cuerpos hechos de materia etérea, de materia etérica, vale decir también física, porque es la parte sutil del mundo físico, que no es percibible y naturalmente no puede tener las características físicas que representa la división de los sexos, que vino a tener lugar durante la tercera raza raíz, de la cual vamos a hablar a continuación. Pero esencialmente, recordemos que esta segunda raza raíz tenía por objeto la organización de cuerpos, empezar realmente a construir esos cuerpos y empezar a adquirir una conciencia de lo que es el cuerpo humano y sobre todo también la existencia de otros cuerpos. Eso ocurrió durante la segunda raza raíz. La capacidad de darse cuenta de que existían también otros seres alrededor nuestro tomó 25 millones de años antes de que se pudo lograr. En nuestro segmento próximo vamos a explicar en qué consiste este proceso. Como dijimos anteriormente, tenemos ya explicado el proceso de dos razas raíces, los dos primeros periodos de lo que se conoce como un proceso septenario, vale decir 7 periodos evolutivos que, como dijimos anteriormente, se conocen en teosofía como razas raíces. Entendemos que naturalmente dentro del concepto de raza raíz también existe el concepto étnico de razas, normalmente lo que entendemos desde el punto de vista étnico, como dije anteriormente. Estas razas raíces se dividen, por supuesto, en razas étnicas, que a su vez se dividen en razas ramales y que a su vez se siguen subdividiendo, como es natural. Lo que ocurre normalmente es una diversificación que va teniendo lugar a medida que cada raza raíz va teniendo lugar, se va desplazando y va mejorando y abriendo conciencia. Eso es lo fundamental. Al comienzo, naturalmente, como dijimos en la primera raza raíz, la polar, no había diferenciación de ninguna especie. Eran nubecitas prácticamente, cuerpos hechos de materia astral. Pero el caso específico de ya las razas más avanzadas, como vamos entrando ahora a lo que ahora vamos a explicar, que es la raza lemuriana o tercera raza raíz, ya comenzó la diferenciación, pero también a un nivel bastante más reducido de lo que ocurriría posteriormente. La tercera raza raíz, o lemuriana como se le llama, es producto de un montón de novelas, fantasías, películas hechas en Hollywood a veces, que escapan por completo a lo que fue la realidad de ese proceso evolutivo de la humanidad, que comenzó, según se nos dice, hace 25 millones de años atrás. Vamos a recordar nuevamente lo que dijimos al comienzo de esta presentación, que cada una de estas razas raíces, cada uno de estos periodos, tiene por objeto el desarrollo de un aspecto de conciencia. Y recapitularemos diciendo que la primera desarrolló conciencia a un nivel muy básico, muy esencial de lo que es la conciencia propia de existencia, pero muy básico, muy primitivo, una cosa que realmente no es muy difícil de explicar, es como quien dice ¿cómo diríamos para poder ponerlo más claro? Percepción a un nivel pero muy básico. Eso es lo que había que desarrollar durante la primera raza raíz. Y esa tomó 25 millones de años, que vuelvo a repetir, para nosotros puede parecer una gran cantidad de tiempo, pero es normalmente lo que ocurre en este caso. Recuerden también que había muy poca diferenciación, se trataba simplemente de los vehículos utilizados, los cuerpos utilizados. En la segunda raza raíz, la hiperbórea, que es el nombre que se le ha dado, tomó 20 millones de años aproximadamente. De modo que tenemos que hablar de la tercera raza raíz, o lemuriana como se le llama, partiendo desde hace aproximadamente 25 millones de años, se nos dice, y en donde los cuerpos humanos empezaron ahora a densificarse y a transformarse en cuerpos de carne. Según se nos dice, estos cuerpos originalmente no tenían posición vertical, porque el esqueleto todavía no se había solidificado, era más bien cartílago esencialmente.
A medida que los millones de años fueron transcurriendo, hasta que se llegó aproximadamente hace 20 millones de años atrás, empezó ya a endurecerse el cartílago y ya con un esqueleto formado de materia ósea, el cuerpo humano pudo ponerse en posición, digamos, vertical. Y entonces, por virtud de eso, por primera vez se encontró en situación ahora de albergar lo que llamamos vida humana, para la cual, según se nos asegura en el ocultismo en general, es esencial que el cuerpo esté en posición vertical. No sé exactamente cuáles son las razones, pero hay razones ocultas de mucha importancia para que eso ocurra. De manera que esto vino a ocurrir aproximadamente, según se nos ha dicho, aproximadamente 20 millones de años atrás. Gradualmente el cuerpo humano fue cambiando, enderezándose, y empezó a aparecer entonces también de manera gradual la diferenciación de los sexos. Por primera vez fuimos, a partir de aproximadamente 18 millones de años atrás, macho y hembra. Ese tipo se perdió en otras palabras la androginia que nos había caracterizado anteriormente en nuestros vehículos. Ahora teníamos vehículos de macho y hembra y el proceso reproductivo era más o menos el que conocemos ahora. Ahora, como ya dijimos anteriormente, la tercera raza raíz o lemuriana tenía también un propósito fundamental, digamos, a desarrollar. Y este propósito fundamental era el desarrollo del cuerpo astral, vale decir, el desarrollo del mecanismo de emoción y deseos en nosotros. ¿Por qué era necesario eso? Y tomó bastantes millones de años desarrollarlo. Porque para que la mónada humana pueda lograr el desarrollo de sus posibilidades divinas, el enorme poder que eso conlleva, era necesaria la experiencia. Y para poder tener la experiencia, naturalmente hay que hay que tener acción, hay que actuar fundamentalmente. Ahora, una vez que uno está en la acción, tiene naturalmente el proceso del aprendizaje, como es natural. El aprendizaje ocurre únicamente a través de la acción, pero para poder tener acción hay que tener el deseo. Hay que tener el deseo de actuar, en otras palabras. De modo que sin un mecanismo de deseo, el ser humano no va a actuar. No actúa, no experiencia, no experimenta, literalmente. No aprende, no avanza. De modo que era necesario tener este mecanismo de desarrollo que llamamos el deseo y la emoción. Ese mecanismo en nosotros es sutil, se le conoce en la actualidad como el cuerpo astral. Y fue lo que esta tercera raza raíz, o lemuriana, tenía que desarrollar. Entendamos que todas estas razas raíces que van desarrollando un aspecto fundamentalmente, eso no quiere decir que excluyan los demás aspectos. También se desarrollan a partir de la tercera raza raíz para adelante otros aspectos, pero en grado mucho menor que el principal. Algo de la mente alboreó durante el periodo lemuriano, pero el desarrollo de la mente, el desarrollo del intelecto no era la característica fundamental del desarrollo de la raza lemuriana. Además, en términos étnicos propiamente tales, no podemos hablar de diferenciación muy grande en términos del aspecto físico. Eran más o menos bastante parecidos todos, según se nos dice. La única diferencia con la época actual, la más marcada, digamos, era la estatura. Los maestros que nos entregaron este conocimiento nos aseguran que ellos tienen en el Tibet transhimaláyico, donde ellos normalmente residen, una serie de cavernas en donde tienen prácticamente todos los ejemplares de todas las cosas importantes que han ocurrido o que se han materializado durante el proceso de desarrollo de la humanidad. Y entre las cosas que tienen, según dicen, son los esqueletos momificados prácticamente de estos lemurianos de hace 15 millones de años atrás, por ejemplo. Y lo que se nos dice es que esos esqueletos eran gigantescos. En el caso del varón, aproximadamente 15 pies de altura. En el caso de la hembra, aproximadamente 12 pies de altura. Términos medios, más o menos. Indicaban realmente seres enormes. Entendamos también que es muy importante considerar que paralelo al desarrollo del ser humano y a estas razas raíces, también iba ocurriendo el desarrollo físico del planeta. La Tierra no era hace 20 millones de años atrás lo que es ahora. Tenía una medida de inestabilidad mucho mayor de la actual. Era un lugar, desde el punto de vista geofísico, digamos, mucho más peligroso de lo que es ahora. De manera que la sabiduría con que se hacen todos estos procesos indicaba que era necesario que el ser humano tuviera en esa época
cuerpos muy grandes y muy resistentes, no muy inteligentes, pero sí vehículos que pudieran realmente sobrevivir en un medio que era esencial y fundamentalmente duro y hostil. No solamente se trataba del medio ambiente que les rodeaba, sino que además también los animales que existían en esa época eran gigantescos, eran mucho más grandes, más peligrosos, más poderosos de lo que son ahora. No estamos hablando de dinosaurios, porque esos son mucho más anteriores a la raza humana. Estamos hablando de 60 a 100 millones de años atrás, de lo que se ha logrado colegir de los restos de dinosaurios que se han encontrado, fosilizados a veces en lugares donde hay gran posibilidad de preservación. Aquí estamos hablando naturalmente, sin embargo, de, por ejemplo, en vez de un elefante, el mamut, que era un elefante mucho más grande, bien lanudo, con cuernos mucho más grandes, con colmillos mucho más grandes, del tigre sable que le llaman, que era un depredador, realmente un tigre verdaderamente gigantesco, medía 3 metros de largo, con unos colmillos enormes. En fin, los animales eran bastante más grandes, bastante más peligrosos. Por esa razón la sabiduría de la naturaleza, en entregarnos un cuerpo que en esa época era el apropiado para esa época y las circunstancias de esa época, no puede ser sino realmente admirada y agradecida. Fue lo que hizo posible que el ser humano pudiera continuar funcionando y empezar a pensar, a realmente aprender a manejar sus vehículos. El proceso de desarrollo de la emoción y el deseo, el cuerpo astral en este ser gigantesco fue también sumamente lento, como es natural suponer. Pero gradualmente, a medida que los millones de años fueron pasando, llegamos a la cuarta raza raíz, que normalmente se la conoce como Atlante. De la palabra Atlante viene la idea de Atlántida. Y la idea de Atlántida, si Lemuria ha suscitado libros y películas que no tienen nada que ver con la realidad, pueden ser muy entretenidas, pero en realidad muy reales no son, porque no concuerdan con lo que es la historia verdaderamente en ese sentido, y que la conocemos a través del proceso oculto, porque en esa época ni la lemuriana ni la Atlante existen récords escritos de ninguna especie. De modo que ha habido que recurrir a la clarividencia de personas que son capaces de leer en lo que se conoce como el récord acásico. Esta es una especie de memoria de la naturaleza. Voy a hacer una pequeña digresión aquí para explicar esto, es importante. Existe en el plano mental, según se nos dice, el plano mental concreto, las 4 subdivisiones inferiores del plano mental, lo que se conoce como la memoria de la naturaleza, o récord acásico. Ahí está grabado, aparentemente, en absoluto detalle, todo lo que ha ocurrido con la humanidad, hasta el detalle más insignificante y hasta la cosa más trascendental y más grande. Todo está ahí marcado indeleble. Es un récord que ha quedado marcado, como quien dice, escrito en piedra, literalmente. De manera que no puede haber posibilidad alguna de equivocación. Existe una gran sabiduría en apoyarse en lo que se encuentra en esa información, puesto que no es el producto de un historiador que puede haber estado mal informado o prejuiciado por sus ideas personales o lo que fuera. Ustedes saben, Heródoto, que es uno de los historiadores más respetados, será siempre el padre de la historia, en fin, qué sé yo, se ha descubierto que hay muchas de las cosas que dijo, porque explicó que habían ocurrido antes, mucho antes de que él naciera, naturalmente todo eso, no eran correctas, porque no tenían la información que debería tener realmente para poder escribir historia de manera precisa. Se trata de un ser humano, y como todos los seres humanos tienen sus limitaciones, pero en el caso del récord acásico, que se encuentra, como ya dije, en la parte inferior del plano mental, las 4 subdivisiones inferiores, ahí no puede haber error posible, porque es una marca que ha quedado indeleble. De manera que una persona que es clarividente y tiene acceso al plano mental de manera consciente, puede ahí leer claramente cómo fue el proceso de todas esas razas raíces. Y es gracias a esa investigación que se ha hecho por gente preparada para ello, que tenemos esta información que ahora compartimos con ustedes. Es una cosa importante y ustedes van a ver que tiene bastante sentido lo que se dice en términos de lo que es este proceso de desarrollo, que como ya hemos dicho anteriormente, fue sumamente prolongado. Realmente algo que para nosotros resultan periodos de tiempo que parecen inacabables, enormes. Sin embargo, son lo que se precisa. Aparentemente se precisa de mucho tiempo para lograr el desarrollo de estas posibilidades latentes que existen en todos nosotros, tanto a nivel personal, individual, como a nivel global, el desarrollo de una humanidad. La cuarta raza raíz, o Atlante, es lo que dio origen al nombre Atlántida. Como ya dije anteriormente, hay mucha especulación sobre esto y siempre se habla de la Atlántida como si fuera un continente. Pero vamos a tener aquí que aclarar algo que es muy importante, que poca gente sabe realmente, que tanto durante el período Atlante como durante el período lemuriano,
Estamos hablando aquí de un lapso de aproximadamente 20 millones de años en extremos periodos, porque el periodo Atlante comenzó hace 5 millones de años atrás, según se nos dice. Lo que hubo fue incontables, bueno, no incontables, pero muchísimos, diferentes continentes, estructuras continentales distintas. En esta lección vamos a tratar de incluirles a ustedes lo que eran los mapas de esa época, para que ustedes vean que la estructura continental del planeta durante esa época era completamente diferente de lo que es ahora. Eran diferentes continentes que se hundían a veces, haciendo que desencarnaran millones de personas. Porque la Tierra, en esa época de hace, digamos, 15 millones de años atrás o 10 millones de años atrás, tenía mucha mayor inestabilidad de la que tiene ahora. Y los continentes se hundían y entonces pasaban a ser parte de océanos, y las partes del fondo de los océanos surgían y pasaban a ser cadenas de montañas. Muchas de las islas que vemos ahora en los océanos que tenemos en la actualidad son cumbres de montañas realmente que existían en aquellas épocas. Pero ha habido, como ya dije anteriormente, muchísimos cambios de orden geofísico a través de estos dos periodos que llamamos Lemuriano y Atlante. De manera que no pensemos el continente de Atlántida como un continente. No, hubo varios continentes atlantes y hubo varios continentes también lemurianos. La idea viene, la equivocación viene esencialmente del hecho de que Platón habló de Atlántida como una isla al centro del Atlántico. De ahí viene el nombre Atlántico, justamente, que él llamó Poseidonis también. Resulta que esta isla al comienzo era un continente gigantesco que ocupaba prácticamente toda la estructura actual de lo que llamamos el océano Atlántico en la actualidad. A medida que los millones de años fueron ocurriendo, este continente se fue, como quien dice, encogiendo, hasta llegar aproximadamente hace unos 12.500 años atrás, una fecha, un número aproximado, estoy dando en este momento, aproximadamente 12.500 años atrás, llegó a ser una isla más o menos del tamaño de Australia, bastante grande, pero que estaba ahí, y había otra también, que aún permanecía de épocas anteriores, que estaba entre África y Sudamérica. La de África y Sudamérica estaba entre Asia y Sudamérica, que estaba entre África y Sudamérica, se llamaba Daitia, y la que estaba en el Atlántico Norte se llamaba Ruta. Esos eran los nombres que tenían. Fueron, según se dice, las islas más representativas de la altura evolutiva a la cual llegó la raza Atlante. El proceso Atlante, naturalmente, no alcanzó los niveles de civilización y de desarrollo tecnológico que se ha alcanzado en la quinta raza raíz, que es en la que estamos en la actualidad. Pero sin embargo se llegó a un avance bastante considerable con respecto a lo que había ocurrido durante el periodo Atlante, que duró 20 millones de años. Ahora, una de las cosas fundamentales que ocurrió durante ese proceso Atlante fue el desarrollo del intelecto o la mente concreta. La mente concreta, la mente analítica, se desarrolló durante el periodo Atlante. Ese fue el factor de desarrollo más importante. Entonces tenemos que recapitular rápidamente lo que ocurrió. Primera raza raíz, percepción a nivel básico. Segunda raza raíz, percepción y organización de los vehículos. Tercera raza raíz, desarrollo de la emoción y el deseo. Cuarta raza raíz, Atlante, el desarrollo de la mente analítica o intelecto. Se llegó a un punto de desarrollo intelectual bastante considerable, incluso científico, bastante considerable también. Observaciones clarividentes nos indican que en esa época hubo también aviones, como los hay ahora, pero muy distintos a los actuales. No eran aviones que volaran con motores como existen ahora. El motor es una invención nuestra de ahora, de esta época. En esa época eso no existía, no se había todavía desarrollado, la idea no había surgido. En ese sentido, lo que había sí era una capacidad para desafiar la gravedad, una especie de máquina que hacía posible que los aviones se elevaran perdiendo gravedad. Nunca iban a más de 100 metros de altura y nunca más de 60 kilómetros por hora, pero eran aviones. Y esto vamos a explicar con mayor claridad, con mayor detalle en el próximo segmento. En la consideración sobre la quinta raza raíz habría que tomar en cuenta primeramente
lo que ocurrió durante la cuarta raza raíz, durante el desarrollo del proceso intelectual de la humanidad, que es fundamental. Para establecer un paralelo con la geología actual, las informaciones geológicas que tenemos, esencialmente diremos que el período Atlante fue durante lo que la geología normal llama el período Plioceno, fundamentalmente durante esa época, es lo que se nos dice. Ahora, aproximadamente hace 1 millón de años atrás, surgió la quinta raza raíz, que tenía por objeto la recapitulación de todos los otros aspectos, digamos, que se habían desarrollado, como es natural, en las razas previas. Recordemos que a partir de la tercera raza raíz, la lemuriana, empezó un proceso de recapitulación, mejor dicho, a partir de la cuarta, porque en realidad no había mucho que recapitular durante las 2 primeras razas raíces, que eran sutiles en términos de vehículos. Pero la cuarta raza raíz tuvo que recapitular nuevamente la emoción y el deseo, al hacerlos más refinados y más elevados, más apropiados. La emoción y el deseo durante el periodo lemuriano eran bastante parecidos, digamos, a las tendencias animales, que son naturales. Los animales naturalmente tienen emoción y deseo, como todos sabemos. Están todas las acciones que toma un animal, sus movimientos, sus determinaciones, esencialmente ocurren debido a que en ellos existe el factor deseo. Los animales tienen cuerpo astral, en otras palabras. El cuerpo astral del ser humano de esa época era bastante parecido al del animal, y sus deseos y emociones eran bastante animalescas. Recordemos que durante el periodo lemuriano, que es muy prolongado, como ya dijimos 20 millones de años, fue mucho lo que había que desarrollar. Era mucho lo que tenía que mejorar el cuerpo humano. Y vamos a hacer una pequeña digresión aquí para explicar algo sobre Lemuria que es importante de recordar, porque también se ha hablado muchísimas veces en la mitología en general sobre los cíclopes, que eran seres, que eran gigantes con un solo ojo aquí al centro de la frente. Imagínense ustedes lo aterrador que tiene que resultar un ser humano con un solo ojo aquí al medio de la frente. Es una idea un poco infantil y evidentemente mitológica. No se trataba de un ojo físico. El arquetipo humano, de cuerpo humano, ya se había establecido claramente en esa época, aunque fuera diferente al de ahora en términos de tamaño, sobre todo. Lo que teníamos en esa época eran individuos muy grandes. Como ya dije anteriormente, el caso específico del varón, cerca de 15 pies de altura. La cabeza era chiquita, porque no se precisaba de un gran proceso pensante, todavía eso estaba recién alboreando. Y el cerebro humano era más pequeño, y la cavidad cerebral, digamos, del cráneo, era también más pequeña, porque no se precisaba algo más grande. A medida que la evolución va teniendo lugar, el cuerpo del ser humano se fue reduciendo de tamaño, pero la cabeza fue creciendo para albergar un órgano cerebral de mayor capacidad, que pudiera ahora llevar a cabo un proceso pensante adecuado, que era lo que iba a ocurrir durante la cuarta raza raíz, la raza Atlante. Ya en el período Atlante, el ser humano era bastante parecido a lo que es ahora, pero no existía la diferencia étnica que existe ahora en términos de 5 razas raíces de diferente colorido, o diferentes aspectos, diferentes formas de las facciones y todo ese tipo de cosas. Es una diferenciación que vino a ocurrir únicamente durante la quinta raza raíz, según parece. El arquetípico aspecto, digamos, de los cuerpos de la cuarta raza raíz Atlante es lo que hoy día aparecen como orientales, los chinos, vietnameses, japoneses, en fin, el tipo que más bien bajito, pómulo alto, ojo avellanado, y el colorido el mismo, piel aceitunada un poquito, tirando hacia el color amarillo un poco, pero negro y liso. Pero no existía, digamos, gente rubia de ojos azules, ese tipo de cosas. Esa diferenciación todavía no se materializaba durante el periodo Atlante. Esa diferenciación de 5 razas diferentes, marcadas físicamente de distinta manera, vino a ocurrir durante el periodo Ario, que es en el cual nos encontramos en la actualidad. Recordemos también que todos estos periodos tienen 7 subdivisiones o subperiodos, como les pudiéramos llamar. Y entonces el caso específico de la raza de la cuarta raza raíz, los subperiodos se conocen como el primero de todos, digamos, que era un proceso de más o menos entre 4 y 5 millones de años atrás aproximadamente, los Tlavatlis. Tlavatlis, yo sé que el sonido es un poquito extraño y suena como azteca, pero es que más o menos la raza más importante, según se nos dice, la más desarrollada del periodo de Atlante, fue lo que se llama la tolteca.
no son los mismos toltecas que nosotros hemos estudiado en la historia, en la escuela, sino una raza muy anterior a esa, que llegaron a un grado de desarrollo científico y espiritual considerable, pero no en su mayoría. Como ocurre siempre con las razas raíces, lo que tenemos es una minoría espiritual y avanzada y otra mayoría masiva que tiene, por supuesto, menos desarrollo y que se supone que tienen que ser guiados por aquellos que tienen más desarrollo. La Tlavatli fue en consecuencia la primera subraza de la cuarta raza raíz. La segunda fue la tolteca, y esa entonces me parece a mí que fue, perdón, les estoy dando el dato equivocado. La tercera fue la tolteca, la primera fueron los Romohal, bastante difícil de pronunciar el nombre. La Tlavatli fue la segunda y la tercera fue la tolteca. Esa fue la que llegó a un grado de mayor desarrollo en términos sobre todo científicos e intelectuales. Pero como ocurre siempre con las grandes civilizaciones, fue avasallada por una raza que era mucho menos desarrollada y que era bastante violenta, que eran los turanios. Esencialmente esa fue la Turania primitiva, fue la que avasalló a la tolteca. Desafortunadamente, y dado el grado de poco desarrollo interno que tenían, habían sin embargo algunos de ellos logrado una buena medida de inteligencia y de disciplina y de capacidad en ese sentido. Y lo que hicieron fue entonces coger la magia blanca que se había desarrollado durante el periodo de los toltecas y transformarla en magia negra. Desafortunadamente es una de las grandes equivocaciones que puede cometer el género humano, puesto que se trata de la manipulación de leyes universales que los demás no conocen para beneficio propio, para beneficio egoísta, y generalmente con fines que no son muy apropiados y a veces decididamente criminales. Y en consecuencia, con ello comenzó la decadencia, el proceso de caída de lo que se conoce como la gran raza atlante, la gran civilización atlante. Tomó bastante tiempo para eventualmente producirse un descenso considerable, y vuelvo a repetir que hubo cambios continentales también de orden considerable. El último continente distinto del que tenemos en la actualidad, y que no era muy distinto tampoco, se parecía bastante al actual, incluía, como ya dije, una gran isla que estaba al centro del Atlántico, que primero era un gran continente que se había ido, como quien dice, encogiendo a través de los millones de años, hasta llegar a un punto que era simplemente una gran isla. Y esa se hundió hace aproximadamente 12.500 años atrás, esencialmente. También hubo pequeña modificación, como ustedes van a observar en los mapas, una pequeña modificación en la estructura del continente sudamericano y también norteamericano, y también europeo. Lo que ahora es el desierto de Sahara, en ese momento era mar, era como quien dice una extensión bastante mayor de lo que es el actual Mediterráneo en Europa. Subió esa parte, naturalmente, porque al hundirse la isla que estaba en el Atlántico, naturalmente adentro de la Tierra no está todo el espacio disponible, de modo que cuando se hunde una parte sustancialmente grande, otra parte de la Tierra tiene que ascender, naturalmente, para hacer hueco para la que se hundió. Y en consecuencia lo que subió ahí fue lo que es el actual desierto de Sahara, que originalmente en esa época había sido durante bastante tiempo mar. Esencialmente, y formó en consecuencia estructuralmente lo que ahora se conoce como el actual mar Mediterráneo, esencialmente. Ahora, durante el proceso Atlante también ocurrió una cosa muy importante. Vinieron posteriormente a la Turania primitiva, que fue la que realmente empezó la decadencia de ese proceso, la semita original. Es importante explicar algo al respecto de esto, y lo voy a explicar enseguida. Pero mencionando las próximas dos que siguieron en ese sentido fue la acadia y la mongola. Estas 7 razas, y que vuelvo a repetir, Romohal, Tlavatli, Tolteca, Turania primitiva, semita original, acadia y mongola, formaron las 7 subrazas del continente atlante. Y este proceso tomó cerca de 5 millones de años. Bastante prolongado en ese sentido, pero mucho menos prolongado que los periodos anteriores. Probablemente ustedes se van a preguntar que por qué a medida que se va avanzando los periodos se van acortando. Y la razón es cuestión de sentido común, es lo más sencillo que hay. Mientras más avanzados estamos, mientras más vamos comprendiendo y entendiendo, mejor vamos cooperando con el plan divino, con el plan de desarrollo. Y en consecuencia, al cooperar nosotros con ese plan, el proceso se acelera, como es natural suponer.
porque vamos entendiendo, vamos aprendiendo y nos vamos moviendo con mayor celeridad. De manera que a medida que más va avanzada la humanidad, más cortas se hacen las razas raíces. La más primitiva, la más básica, la que hablamos al comienzo, la polar, tomó 25 millones de años. La hiperbórea tomó 20 millones de años. La Lemuria tomó 18 millones de años, prácticamente. La Atlante tomó 5 millones de años. Se presume que la área, que es en la que estamos en la actualidad, va a tomar 2 millones de años aproximadamente. Cuando venga la sexta raza raíz no va a ser más de 1 millón de años. Y quién sabe cuánto va a demorar la séptima raza raíz, de la cual vamos a hablar enseguida. Pero fundamentalmente tenemos que concentrarnos ahora en lo que es la quinta raza raíz y sus 7 subrazas. Lo que se nos dice es lo siguiente: a cada una de estas razas raíces está a cargo un gran adepto, un maestro muy elevado, un ser realmente muy elevado, al cual se designa para dar su orientación evolutiva, por así decir, a este periodo de la humanidad, que representa una raza raíz, o un periodo evolutivo. A este ser se le llama el Manu. La palabra sánscrita quiere decir padre, esencialmente. Padre porque es, como quien dice, el que dirige el destino y la evolución de esa raza raíz. En el caso específico de la quinta raza raíz, el nombre que tiene este adepto es señor Vaivasvata. Ese es el nombre que se le ha dado en esta enseñanza. Ahora, el señor Vaivasvata, como todos los otros adeptos anteriores que estaban a cargo de sus respectivas razas raíces, esencialmente lo que tenía que hacer era coger como dicen en inglés, el stock, la base fundamental, para crear el arquetipo humano, de cuerpo humano, que iba a ser fundamental en el proceso del desarrollo de la quinta raza raíz, que iba a ser su responsabilidad. Para eso lo que normalmente hacen estos adeptos es coger el material de la quinta subraza de la raza anterior. En el caso específico de la quinta subraza de la raza Atlante, que era la anterior a la área, de lo que se escogió fue de la semita original. Ese fue, como quien dice, la base que se escogió para el establecimiento de los vehículos que iban a operar durante la quinta raza raíz. De ahí viene la idea de que los semitas son el pueblo escogido, que es una cosa que ha sido, digamos, mal interpretada probablemente por las escrituras exotéricas hebreas, que hablaban de que Dios es un personaje, que Jehová, como lo quieran llamar ustedes, que elige a un grupo humano sobre los otros grupos humanos sin que realmente se entienda por qué. ¿Cuál es la razón? Puesto que los hebreos son como todo el mundo, tienen gente buena, gente no muy buena, defectos, virtudes y todas las cosas que tienen todas las razas del mundo. Esto de empezar a elegir a una raza por sobre las otras como que no tiene sentido, además que no existe ese tipo de personaje. Aparte de eso, de este tipo de enseñanza, ese tipo de personaje no es aceptable desde ese punto de vista personal. Aquí no hay nada personal nunca. Fundamentalmente lo que se hace es elegir de la quinta subraza de la raza anterior el material básico para la creación de los vehículos de la quinta raza raíz. Una vez bien desarrollada la quinta raza raíz, lo que se ha desarrollado ahí es el sentido social. Pero hay que recapitular, recuerden, nuevamente, la emoción y el deseo, la mente analítica, para ser ambos más elevados, más constructivos, más profundos, más adecuados. Y finalmente entonces la quinta raza raíz que trae consigo el sentido social. Es lo que tiene que desarrollar para poder entonces lograr eventualmente a través de la evolución la correcta aplicación de la inteligencia, transformándola en sabiduría, y el sentido social en el sentido también de usar ese aprendizaje, toda esa sabiduría, en beneficio de todos, para que exista no solamente la capacidad de avanzar para un grupo de personas, sino que para todo el mundo. El sentido social eso es lo que ofrece, y la quinta raza raíz tiene que hacer eso. Estamos, según se nos dice, en la quinta subraza de la quinta raza. De esta quinta subraza va a salir el material, por así decir, para los vehículos de la sexta raza raíz. Está según se me ha dicho a mí, pero esta es una cifra que ustedes no deben considerar como definitiva, porque no me consta. Está todavía a 1 millón de años todavía, hasta que las próximas 2 subrazas de la quinta raza se completen, porque estamos, repito, en la quinta. La sexta subraza va a desarrollar la intuición, que es una forma de inteligencia superior a la inteligencia analítica desarrollada durante el periodo Atlante y perfeccionada durante el periodo aéreo.
Esencialmente, esa raza raíz probablemente va a durar menos de la nuestra por el proceso este que es natural, que ya les dije que mientras más avanzado, más lento el proceso. Y entonces, una vez que ya tengamos, probablemente hay modificación en el cuerpo humano que también se va a reducir más, probablemente el cráneo se va a agrandar, probablemente no nos vamos a ver muy bonitos desde el punto de vista de los estándares de belleza de ahora para el cuerpo humano, pero esencialmente van a ocurrir cambios que son inevitables. Y la séptima raza raíz tiene que desarrollar la voluntad creadora. Para entonces, lo que yo sospecho es que va a haber una pérdida de densidad en el cuerpo físico, que ahora va a estar más pequeño que nunca, con el cráneo más grande que nunca probablemente, todo pelo, probablemente cabello va a desaparecer, ojos muy grandes probablemente, en fin, arquetipo distinto del de ahora. Y entonces esa séptima raza raíz, yo creo que eventualmente en las últimas subrazas ya el cuerpo ha perdido densidad y probablemente esté hecho de materia etérica. Pero esa es una especulación mía que ustedes no deben tomar absoluta, porque me parece que es algo que es sensato de suponer, puesto que vinimos de algo muy sutil a máxima densificación, y el proceso siempre es que viene la cosa a densa y de ahí empieza a perder densidad. Si seguimos ese proceso, lo natural es suponer que probablemente los últimos cuerpos de las últimas subrazas de la séptima raza no van a ser de cuerpos de carne, sino solamente de tipo etéreo. Pero vuelvo a repetirles, ustedes no deben tomar eso como absoluto. Y eso completa en consecuencia la secuencia de las 7 razas raíces que componen el proceso de desarrollo de una humanidad. Es un proceso largo, prolongadísimo, pero que tiene por objetivo lograr el desarrollo completo a nivel global. Se entiende que hay muchos que no van a poder lograr esa posibilidad porque han entrado al proceso de evolución humana, digamos, como seres humanos, partiendo del reino animal, cuando ya estábamos por la mitad del proceso. Si entraron cuando recién empezaba o estábamos en el periodo Atlante o el periodo Ario, naturalmente no van a alcanzar a dar la marca. Lo normal es que una humanidad entre a la sexta raza raíz aproximadamente en un 50-60% de sus habitantes. Pero en este caso específicamente el nuestro no va a ser más de 40-50% según se me ha dicho, porque nuestra humanidad es un poquito atrasada en ese sentido. De manera que no se puede esperar más que ello. ¿Qué pasa con los otros que no han hecho la marca todavía? Nadie se pierde. En la próxima oleada evolutiva de la próxima humanidad, ellos van a ser los pioneros, los que van a venir más avanzados y los que van a lograr su liberación con mayor antelación que los que van a venir después de ellos. La mayoría de esas mónadas todavía están evolucionando en el reino animal, vegetal y mineral. Y esas después van a ser en consecuencia las que van a estar funcionando en el reino humano en la próxima humanidad, cuando el proceso cambie probablemente de planeta también. Porque en un planeta funciona una sola humanidad y después la vida, la fuerza de la vida cambia de ese planeta y va a otro planeta del sistema para que entonces pueda continuar el proceso de desarrollo, la humanidad que viene detrás de nosotros, que es una proyección de humanidad que viene del proceso. Y eso completa entonces nuestra séptima lección. Y completa también la primera fase de nuestro curso. Ahora, en la próxima clase vamos a empezar con el estudio más en detalle de los cuerpos sutiles que utiliza el ser humano para su desarrollo. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.